Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como les adelanté, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sinceramente sé que les apasiona. Y es que involucra a dos de las figuras más queridas, admiradas y, seamos honestos, shippeadas del mundo del espectáculo turco. Así que tomen asiento, preparen sus bebidas favoritas y acomódense, porque hoy vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir y el posible anillo de boda secreto que podría estar conectado con un romance que nadie vio venir. Así es, amigos míos, vamos a desenmarañar los rumores más persistentes, las especulaciones más audaces y las pistas más sutiles que nos llevan a hacernos la pregunta del millón: ¿hubo algo más que una simple amistad, una simple camaradería profesional, entre Can y Demet? Y ese misterioso anillo, ese pequeño pero significativo adorno, podría ser la prueba definitiva, la joya reveladora, de un amor oculto, un sentimiento silenciado durante demasiado tiempo. Antes de que empecemos a adentrarnos en este jugoso tema, que promete darnos mucho de qué hablar, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo un montón de contenido emocionante, lleno de primicias, análisis profundos y chismes jugosos planeado para ustedes, y no querrán perdérselo por nada del mundo. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, manos a la obra. Que comience la investigación. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos atrapa desde el principio, una historia que parece sacada de un guión cinematográfico. Ambos increíblemente talentosos, innegablemente carismáticos y con una química en pantalla que hacía que la televisión ardiera, saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos cariñosamente por aquí. Su interpretación magistral de Can Divit, el fotógrafo aventurero de espíritu libre, y Sanem, la aspirante a escritora soñadora y algo torpe, conquistó corazones en todos los rincones del planeta, y no es de extrañar, absolutamente para nada, que muchos fanáticos, incluyéndome a mí con orgullo, comenzáramos a fantasear con la posibilidad, a anhelar con fervor, de que su romance traspasara la pantalla, que la magia que irradiaban en la ficción se convirtiera en una hermosa realidad. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental, una conexión romántica entre Can y Demet eran, literalmente, constantes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo risas contagiosas, miradas cómplices que gritaban secretos a voces y gestos cariñosos que alimentaban aún más las esperanzas de los fans, que soñábamos con verlos convertidos en la pareja del momento. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron rotundamente cualquier vínculo romántico, cualquier relación más allá de la amistad y el profesionalismo. Insistían, con una sonrisa amable pero firme, en que su relación era puramente profesional y, por supuesto, una sólida amistad basada en el respeto mutuo y el compañerismo. Con el paso del tiempo, con el final de la serie y el inicio de nuevos proyectos, los rumores se fueron apagando gradualmente, especialmente después de que ambos actores tomaran caminos separados y comenzaran a salir con otras personas. Demet, para sorpresa de muchos, se casó con el reconocido cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un acontecimiento mediático. Por su parte, Can mantuvo relaciones con varias mujeres, incluyendo a la mediática presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que también generó muchísimos titulares. Pero, como suele suceder en el fascinante, impredecible y a veces enigmático mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Las apariencias engañan, las verdades se ocultan y los secretos se guardan celosamente. Recientemente ha resurgido con fuerza una teoría que ha encendido nuevamente la llama de la esperanza, el fuego de la ilusión, entre los fans más acérrimos de Can y Demet, y esta teoría, como les adelanté al principio, gira en torno a un misterioso anillo, una joya que podría ser la clave para desentrañar una verdad oculta. Resulta que durante una entrevista reciente, Demet fue vista luciendo un anillo bastante peculiar, un anillo que llamó la atención de todos los presentes. Un anillo aparentemente sencillo, de diseño minimalista, pero con un detalle muy particular, una característica única que despertó la curiosidad de los fans más observadores, aquellos que no dejan pasar ni el más mínimo detalle. Algunos, con una memoria impresionante y una dedicación encomiable, notaron que Can también había sido visto en el pasado, hace ya varios años, con un anillo similar, aunque no idéntico. La similitud entre ambos anillos, sumado a la historia de amor que compartieron en pantalla, a la química innegable que demostraron en cada escena y a los persistentes rumores de un romance oculto,
Fue suficiente para que la teoría del anillo de boda secreto comenzara a tomar fuerza, a expandirse como la pólvora en las redes sociales y en los foros de fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una fantasía desmedida de los fans, o hay algo de verdad detrás de esta teoría? ¿Podría ser posible que Khan y Demet hayan mantenido un romance secreto, una relación clandestina, durante la grabación de Erkencicus? Y que ese anillo sea la prueba definitiva, la prueba irrefutable, de un compromiso que nunca se hizo público, de una promesa de amor eterno que se guardó en silencio. Para tratar de responder a estas preguntas, que son la base de toda esta investigación, vamos a analizar detenidamente las pistas que tenemos a nuestra disposición. En primer lugar, como ya hemos mencionado varias veces, la química entre Khan y Demet en la pantalla era, sencillamente, innegable. Su conexión era palpable, se podía sentir a través de la pantalla, y muchos aseguran, con total convicción, que esa química no se puede fingir, que no se puede actuar, que es algo que simplemente existe o no existe. Además, hay varios vídeos y fotos de la época, que circulan por internet como tesoros preciados, en los que se les ve compartiendo momentos muy especiales, momentos de complicidad, como abrazos sinceros, miradas intensas que lo dicen todo y risas contagiosas que llenan el alma. Estos momentos, aunque podrían ser interpretados como simples gestos de amistad, como muestras de compañerismo, también podrían ser señales de algo más profundo, de un sentimiento que iba más allá de lo profesional. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Ambos eran jóvenes, solteros, guapos y estaban en la cima de su carrera, disfrutando del éxito y la fama que les había brindado Erkencicus. Era natural, casi inevitable, que surgiera una atracción entre ellos, que se sintieran atraídos el uno por el otro, y no sería sorprendente ni descabellado que esa atracción se hubiera convertido en algo más, en un sentimiento más profundo y significativo. En tercer lugar, y quizás lo más importante, está el tema del anillo. Si bien, como ya dije antes, no hay pruebas definitivas, pruebas irrefutables, de que ambos anillos sean idénticos, la similitud entre ellos es innegable. Además, el hecho de que ambos hayan sido vistos usando anillos similares en momentos diferentes, aunque no simultáneamente, sugiere que podría haber un significado especial detrás de ellos, que podría ser un símbolo de su conexión, de su relación, de su amor. Sin embargo, también hay que tener en cuenta y ser realistas que esta teoría se basa principalmente en especulaciones, en rumores y en la imaginación de los fans. No hay pruebas concretas, documentos oficiales, de que Khan y Demet hayan mantenido un romance secreto, ni de que el anillo sea un anillo de boda, un anillo de compromiso. Es posible y debemos considerarlo que la similitud entre los anillos sea una simple coincidencia, una casualidad de la vida, y que la química entre ambos actores sea simplemente producto de su talento y profesionalismo, de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Dicho esto, también es importante recordar, y no olvidarlo nunca, que el mundo del espectáculo es un mundo aparte, un mundo lleno de secretos, de sorpresas y de verdades a medias. Muchas veces las relaciones entre celebridades, ya sean amorosas o de amistad, se mantienen en secreto por diversas razones, como proteger su privacidad, evitar la presión mediática, controlar la narrativa o simplemente porque no es el momento adecuado para hacerlas públicas, porque no están preparados para enfrentar el escrutinio público. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo algo más que una simple amistad, una simple relación laboral, entre Khan Yaman y Demet Özdemir? Y ese anillo podría ser la prueba definitiva, la pieza faltante de un amor oculto, un amor que nunca se reveló. Lamentablemente y con mucha pena, no tengo una respuesta definitiva para estas preguntas. Solo Khan y Demet, ellos dos y nadie más, saben la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Sin embargo, creo que es importante mantener la mente abierta, no cerrarnos a ninguna posibilidad y no descartar ninguna teoría, por descabellada que parezca. La historia de Khan y Demet, la historia de Khan y Sanem, es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y no sería sorprendente ni imposible que hubiera un capítulo oculto en esa historia, un capítulo que aún no se ha revelado. Quizás algún día, en el futuro, Khan y Demet decidan revelar la verdad sobre su relación, contar su historia desde su perspectiva y aclarar todos los rumores y especulaciones. Mientras tanto, podemos seguir especulando, soñando, fantaseando y disfrutando de su talento en la pantalla, reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus. Y quién sabe, tal vez ese misterioso anillo, esa pequeña joya,
sea la llave para desbloquear un secreto que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo, un secreto que está esperando ser descubierto. Y hablando de sorpresas y revelaciones, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo más información, más pistas y más actualizaciones sobre este y otros temas del mundo del espectáculo. Además, si tienen alguna teoría, alguna información o algún dato curioso que quieran compartir, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus comentarios y sus teorías. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo, pero no al final de la historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los rumores, las especulaciones y las pistas que rodean el posible romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, y que a veces, los cuentos de hadas, las historias de amor que creíamos imposibles, se hacen realidad. Para resumir lo que hemos visto hoy, hemos explorado la química innegable entre Can y Demet en la serie Erkencikus, los rumores de un posible romance oculto, y la teoría del anillo de boda secreto que ha encendido nuevamente la llama de la esperanza entre los fans. Si bien no hay pruebas definitivas de que hayan mantenido una relación, la similitud entre los anillos y la conexión entre ambos actores sugieren que podría haber un significado especial detrás de todo esto, que podría haber una historia de amor esperando ser contada. Quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, por acompañarme en este vídeo. Su apoyo, sus comentarios y su cariño significan el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de la información y que se hayan divertido un poco especulando sobre este tema tan interesante. Antes de despedirme definitivamente, quiero invitarlos a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet tuvieron un romance secreto? ¿Qué opinan del anillo? ¿Creen que es solo una coincidencia o que hay algo más detrás de todo esto? Me encantaría saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y no perderse ningún estreno. Gracias por ser parte de esta comunidad, por ser parte de mi familia virtual. Hasta la próxima y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos pronto. Ciao.